Perfecto. Bueno, vamos a ver un tema que es el de estenosis aórtica. En este tema vamos a aprender las causas, la fisiopatología y al final revisamos un caso clínico. Le pido 2204, anoten su cabeza. ¿Ya? Bien, aquí yo tengo cuánto es el tamaño del diámetro de la aorta. Y el tamaño equivale a 3,5, 4 a 4 centímetros cuadrados. Este es el tamaño de la aorta abierta. En condición fisiológica, miren ustedes cuando se abre cómo queda el diámetro. Son tres valvas, perdón. Son tres válvulas, valvas semilunares. Esto cuando está cerrado, miren, es estrecho, no entra ni sale. Ahora, esta valva de acá puede estar fibrosada, puede estar degenerada, puede estar calcificada. Y miren cómo va a quedar cuando se cierra. O sea, no es un cierre completo, pero el diámetro también disminuye. Cuando nosotros vamos a hablar, aquí les voy dando el dato, cuando nosotros hablamos de gravedad, cuando el diámetro es de 1 centímetro cuadrado, ahí estamos hablando de que esto es grave, es una estenosis aórtica grave en 1 centímetro cuadrado. Acá, vean ustedes, tengo calcificación del anillo mitral, todo esto. Las valvas se han unido acá. Esto que estamos viendo es más común en los pacientes añosos. Estoy hablando 70 años. Y miren otro detalle, no es de la noche a la mañana, es en forma gradual, progresiva. Una vez que empieza la calcificación, la degeneración, no para, es progresivo, que termina con la calcificación del aparato valvular y que, de no tratarse, tiene un pronóstico entre 2 y 5 años de vida desde el inicio de los síntomas. Entonces, al final de la clase vamos a ver el pronóstico tomando los síntomas. Los pacientes con angina, ¿cuántos años viven? Los pacientes con síncope, ¿cuántos años viven? A eso me estoy refiriendo con este dato. El tratamiento de las válvulas calcificadas es de origen, es nomás quirúrgico. Si no hacemos cirugía, el paciente no va a mejorar. Bien, entonces, si yo les pregunto a ustedes, en los pacientes añosos, ¿cuál es la principal causa de estenosis aórtica? La respuesta que ustedes tienen que dar es esta. Tienen que decir, es de origen reumático o puede ser de origen degenerativo. Pero eso es para referirme a los pacientes añosos. Miren de bonita esta imagen. En esta imagen, lo que nosotros estamos viendo es lo siguiente. Esta es la valva 1, 2, 3 en un paciente añoso. Miren, en un paciente añoso. Miren esto. Sobran las palabras para decir calcificación. Sobran las palabras para decir que se han prendido las valvas. Esto sucede en un paciente añoso, origen reumático o origen degenerativo. Pero, ¿qué va a suceder si yo les pregunto a ustedes, este paciente tiene 33 años, no tiene 75 años? En los pacientes jóvenes con estenosis de válvula aórtica, lo más probable, 35 años, 42 años, lo más probable es que sea una válvula bicúspide. Miren, falta una acá. Nació sin una. Entonces, la presencia de válvulas bicúspides con el tiempo se van calcificando y pero son de origen congénito. Entonces, una cosa es
decir, la primera causa de estenosis aórtica en personas jóvenes, bicúspide. La primera causa de estenosis aórtica en pacientes añosos, 75 años, degenerativa o reumática. Entonces, cambia el origen. Bien. Sí, dígame. El reumático se refiere a lo siguiente. Es el paciente que cuando tenía 11 años de edad hizo amigdalitis, pultácea, hizo una reacción antígeno-anticuerpo y se creó un fenómeno inmunológico en las válvulas. No, no anafilaxia. No, eso es endocarditis. Eso es endocarditis. Se crea un fenómeno antígeno-anticuerpo que hace que la valva se vaya calcificando. Entonces ahí viene valvulopatía reumática. Aclarando, vegetaciones. Es el paciente con insuficiencia vitral que hace un cuadro, digamos, le sacan una muela. Esas bacterias migran hasta la valva y ahí se genera un proceso inflamatorio infeccioso. Ahí, no, ahí se está generando la endocarditis bacteriana de la válvula mitral. Fiebre reumática es lo que el niño tuvo a los 11 años, consecuencia de la amigdalitis, y que aparte de lesionarse, de producir inflamación de los huesos, le produjo inflamación a nivel de la mitral, para estenosis mitral, o a nivel de la, ¿qué se llama esto? De la aórtica. Exacto. Esas son las fiebres reumáticas. Ahora, otra cosa es artritis reumatoidea. Esa es otra cosa. Artritis reumatoidea es una entidad antígeno-anticuerpo, donde nuestro organismo es atacado por nuestros propios anticuerpos a nivel de la sinovial de los huesos. Eso es artritis reumatoidea. Entonces, una cosa es fiebre reumática, que lame los, ¿qué dijo? Lame los huesos, las articulaciones, y muerde el corazón causando estenosis o insuficiencia. Ahora sí la escucho. No, no es cruzada, no es cruzada. Es a ver, hay pacientes que, les comento, hay un paciente que hizo, digamos, dengue, y el antígeno del virus queda en la sinovial, y ahí los anticuerpos empiezan a atacar, y ahí se desconfigura todo el sistema inmunológico. Por ejemplo, en la época de dengue, en la época de chikungunya, hubieron muchas artritis. En este caso eran cero negativas, pero eran artritis, con comportamiento muy similar a la artritis reumatoidea. Pero la idea es esa, que quiero que se lleven que cuando ustedes escuchen autoinmune, es el anticuerpo que está atacando a la sinovial. Bien, entonces, estas son las dos cosas que primero quiero que diferencien en cuanto a etiología. Esto es una degenerativa de un paciente añoso, es una válvula que se ha calcificado y fibrosado. Ya la congénita y las otras que son de los añosos, las reumáticas y las degenerativas. ¿Cuál es la fisiopatología de la estenosis aórtica? Entonces, vamos a partir nosotros de que nuestra aorta está estenosada. Si nuestra aorta está estenosada, miren, si mi aorta está estenosada, para que esta sangre logre vencer esta resistencia, mejor, para que esta contracción logre vencer esta resistencia, la presión dentro del ventrículo tiene que ser muy alta. Recordatorio de fisiología. En sístole, cuando mi presión está en 80, mi válvula aórtica se abre, ¿cierto? Eso es fisiológico. Y sale en 70. Acá no se va a abrir no se va a abrir en 80. No va a poder abrirse en 80. Acá.
Quiero mostrarles esto. Espérenme. Señores, acá esto es durante la contracción isovolumétrica. Llega a 80 y se abre. Y acá viene la fase de eyección. Entonces, se abre cuando esto marca 80 en fisiología y salen 70. Este es el volumen de eyección de 70 ml. Luego, aquí se cierra la aorta y tenemos la fase de relajación. Y la presión va a caer a 0 o a 8. Esta línea que ustedes ven acá aquí se abre la mitral y se va llenando el ventrículo. Y al final tengo 120. Y siempre les he repetido con presiones bajitas, 8, 7. Pero ahora miren, se llena el ventrículo de sangre, esto está lleno de sangre, y al final de la diástole, miren ustedes que mi presión ya sube a 20. Entonces, es tanta la estenosis que no logra salir una cantidad de volumen y aquí se está quedando sangre en mayor, ya no son 120, 140, 150, pónganle, y el ventrículo se va haciendo más duro. Entonces, con ese volumen de 150, no se estira el ventrículo y las presiones de fin de diástole suben. Y ahora miren, empieza la contracción con las 4 válvulas cerradas. Aquí están las 4 válvulas cerradas. En teoría, aquí debería abrirse la aorta, pero no se abre la aorta acá. La aorta se va a abrir más arriba, con una presión de 100, de 120. Y luego viene la fase de eyección, donde voy a tener una presión de 180, 190. Y acá tengo ahora la fase de relajación isovolumétrica. Entonces, por eso es que ustedes ven en este dibujo, que aquí les he traído, todo empieza, tengo la estenosis, aumento de la poscarga. Este es el aumento de la poscarga, en la fase de eyección. Pero antes de la fase de eyección yo tengo un aumento de la presión de fin de diástole. Mire, esto es mi normal y esto es mi patológico. Aumenta la presión de fin de diástole, se abre en 180, perdón, en 120 y la sangre le va a costar salir. Esa dificultad para vencer esa resistencia se llama descarga. Bien, entonces el ventrículo para poder sacar toda esta sangre que está acá, necesita cambiar su estructura física. Ese cambio de estructura física recibe el nombre de remodelación. Remodelación. Entonces, acá el ventrículo va a tener un remodelado o remodelación. Bien, esa, eh, esa remodelación, ¿qué es? Es nada menos que convertirlo al ventrículo en hipertrófico. O sea, la palabra remodelación es el cambio de la estructura física. ¿Qué hace este ventrículo? Se va a volver grueso, va a reducir su cavidad intraventricular. Ahora, estamos partiendo nosotros donde dice aumento del gradiente sistólico entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Señores, este era mi gradiente sistólico. Mi presión era 120. Mi aorta está por acá, era 120. Ahora, en esta estenosis, ya mi presión no es de apertura, no es 80, digamos 100, 120, y también sube la presión dentro de la aorta. A esa acción de subir la presión dentro de la aorta, de subir la presión dentro del ventrículo izquierdo, yo estoy diciendo que aumenta mi gradiente de presión entre el ventrículo y la aorta. Siempre van de la mano, siempre van de la mano. Sube la presión en el ventrículo y sube la presión en la aorta. Entonces estos pacientes con estenosis aórtica no van a ser hipotensos, van a ser hipertensos, lo cual se traduce en un aumento de la poscarga ventricular. Entonces, al subir, al haber el cambio en el gradiente de presión entre el ventrículo y la aorta, también se altera la poscarga. Es decir, tiene que generarse, cuando ustedes estén escuchando aumento de poscarga, ¿qué significa eso? Que el ventrículo está haciendo tal fuerza
para vencer una resistencia. En este caso, la resistencia de la válvula. Cuando yo esté hablando del tema hipertensión arterial, la resistencia que va a vencer el ventrículo en esta fase, acá, no va a ser la de la aorta, va a ser de las arteriolas que han tenido vasoconstricción. Entonces yo voy a decir hay un aumento de la poscarga. Entonces el aumento de la poscarga me está diciendo que hay una reducción del volumen sistólico. Eso me está reflejando. Entonces aquí tengo un aumento de la presión y tengo un aumento de la poscarga, que significa reducción de la presión. ¿Y qué más significa poscarga? Presiones muy elevadas durante la fase de sístole, dentro del ventrículo. ¿Cómo una figura hace que sobren las palabras? Mire, yo tenía acá una sístole más larga. En esta sístole, yo saco 70 volumen sistólico. Pero en esta sístole, comparen esta línea con esta de acá, es más angosta. Por lo tanto, volumen sistólico disminuido. Pero a pesar de la intensa presión, de la intensa poscarga, no puedo, y la hipertrofia, no puedo compensar en su totalidad el volumen sistólico. Y siempre voy a tener entonces un volumen de fin de diástole, al comienzo poco también, ¿no? Porque miren, llego acá. Entonces, esto lleva, ¿a qué lleva la hipertensión de la cavidad ventricular? A la remodelación ventricular con hipertrofia concéntrica del mismo para disminuir la tensión parietal. Este es el objetivo. Bueno, ¿qué significa la palabra tensión parietal? Ese ventrículo está con sangre. Si yo logro medir la presión dentro del ventrículo, mide, aquí en este caso 20 al final de la diástole y 140 al final de la sístole. Si no hiciéramos hipertrofia, no sería 20 al final de la diástole, no sería 160, sería 300 al final de la sístole, sería al final de la diástole 40, 50, totalmente incompatible con la vida. Entonces, gracias a la hipertrofia, esta tensión parietal que se está generando por la estenosis va a estar reducida. Pero a pesar que está reducida, sigue siendo alta. Sigue siendo alta, pero no incompatible con la vida. Porque ya nosotros con presiones en aurícula acá mayor a 20, yo ya estoy entrando a edema agudo pulmón. Entonces, otra de las cosas que quiero que se lleven bien claro ahora, ¿cuál es el objetivo de la hipertrofia en la estenosis aórtica? Es reducir la tensión parietal. Pues aquí la pregunta sería, ¿cuál es el objetivo de la hipertrofia del ventrículo izquierdo en la estenosis aórtica? Entonces, esa es la respuesta que nosotros tenemos que saber, que es reducir la tensión parietal. Ahora, producto de esta remodelación que nosotros tenemos aquí, producto de esta hipertrofia, ¿cómo está mi ventrículo? Esta es otra pregunta de examen en choque cardiogénico. ¿Cómo está mi ventrículo? Duro, menos distensible. Menos distensible. Con alteración del volumen de fin de diástole. Está alterado mi volumen de fin de diástole. Ahora, para que me entienda de otra manera, no es lo mismo inflar un globo para jugar en carnaval que inflar un globo de los grandes para cumpleaños. ¿En cuál hago más fuerza? El cumpleaños. Tiene más resistencia. Mientras la pared sea más gruesa, yo tengo más, aunque hacer más fuerza. Entonces, la fuerza que yo hago para abrir ese globo se llama presión. La fuerza que se opone a que yo lo abra se llama resistencia. O sea, los dos son fuerzas, pero una es para abrir y la otra es que se opone. En el ejemplo del globo, la resistencia, la fuerza que se opone es la pared.
Aquí la fuerza que se opone es la estenosis, en estenosis aórtica. En hipertensión arterial, la fuerza que se opone va a ser la intensa vasoconstricción. Eso me va a llevar a un remodelado. Y este remodelado es para protegerla, para reducir tensión parietal. Pero, ¿qué es cómo están las paredes de ese ventrículo? Están con una disminución de la distensibilidad. Si yo tengo acá disminución de la distensibilidad, porque lo correcto es que acá se distiende, sigan lo azul. Acá, sigan lo azul. Se distiende, estoy llenando la cavidad ventricular. Mire, estoy llenando, y al final de la diástole es un ventrículo tan distensible que la presión de fin de diástole es 8. En cambio, en la hipertrofia se va llenando y las presiones están subiendo al final de la diástole, porque la hipertrofia lo convierte en un ventrículo poco distensible. Y eso va a repercutir sobre la presión de fin de diástole. Entonces, es por eso que en esta diapo yo aclaraba acá que la hipertrofia genera disminución de la distensibilidad y alteraciones en el volumen de fin de diástole. El aumento de la presión de fin de diástole, aquí empieza yo la explicación, lleva a la hipertrofia ventricular, ¿sí? Y cuando yo digo hipertrofia ahora voy a juntar con este concepto. O sea, ya ahora ya no lo vamos a dejar solo el concepto. Dice hipertrofia del ventrículo izquierdo con... Exacto. O sea, esa es una frase que va a ir siempre pegada. No puede ir separada de esa frase. Entonces, todo lo que sea disminución de la distensibilidad, la hipertrofia lleva con disminución de la distensibilidad y consecuentemente, aumento de la consecuentemente aumento de la presión de fin de diástole. Siempre, las tres cosas van así de la mano. Entonces, aquí le voy a agregar más aumento de la presión de fin de diástole. Entonces, ese concepto siempre va a ir de la mano, es un concepto, son tres cosas que tienen que aprenderla. Empezamos con hipertrofia, menos distensibilidad y aumento de la presión de fin de diástole. Y eso también lo hemos venido diciendo desde el inicio cuando hablamos del choque. Ahora, ¿para qué sirve esto? O sea, ya dijimos que esto servía para reducir la tensión parietal. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eso comenté hace rato. Pero también, años después, bueno, cuando esto no logra, o sea, no logra compensar el gasto cardíaco, esto, varios años después, va a alterar la demanda y la oferta de oxígeno. ¿Qué significa esto? No, no necesariamente. Quiero que lo aprendan así. Ustedes son jóvenes en este momento. Les digo, van a hacer 6 meses en el gimnasio y quiero que crezca su masa muscular. Y ustedes vienen así, en los Superman. Yo les hago un corte a su músculo hipertrofiado y ¿qué veo? Hipertrofia de musculatura estriada y aumento de vasos. En condición fisiológica, yo tengo que tener hipertrofia con aumento del número de los vasos. Para que cuando yo empiece a levantar las pesas, me está aumentando la demanda y tengo que ofertar más oxígeno. ¿De dónde va a salir ese más oxígeno? Del número de vasos. Eso se llama relación entre oferta y demanda. Eso es fisiológico. Eso es hipertrofia fisiológica. En el músculo hipertrofiado no hay relación entre el grosor, entre la hipertrofia y el número de vasos. O sea, no acompaña la angiogénesis. Por lo tanto, por más voluntad que yo le ponga, tengo sí un músculo hipertrofiado, pero tengo con una disminución de vasos. A eso se llama reserva coronaria, alterada, disminuida. Una reserva coronaria normal sería aumento del número de capilares con hipertrofia. Entonces, en este caso, lo que va a suceder por la hipertrofia, va a haber una alteración entre la demanda y la oferta. Finalmente se produce isquemia, porque hay demanda, pero yo no le puedo ofertar
porque no tengo el número de capilares adecuados para esta hipertrofia. Entonces eso me va a alterar la oferta, me va a alterar va a haber una alteración entre la demanda y la oferta de oxígeno. ¿Eso qué va a generar? Isquemia miocárdica, ya que el miocárdico hipertrofiado se adapta menos a las demandas de oxígeno aumentadas que no pueden satisfacer. O sea, el ventrículo se adapta mal a la falta de oxígeno. Entonces ahí empieza ya la cardiopatía isquémica, que es uno de los diagnósticos diferenciales de IAM. Yo puedo tener estenosis aórtica con dolor de pecho, pero es la estenosis que está generando isquemia y no es una aterosclerosis de la arteria coronaria. Entonces, alteración de la demanda de oxígeno. Y acá, esto de acá, generaba, o sea, todo esto es un triple concepto que siempre tiene que ver con hipertrofia, disminución de la distensibilidad y aumento de la presión de fin de diástole. Siempre va eso de la mano. Este dibujo que les hice, no sé, la verdad es que me parece como que fuera de un velorio, ¿no? O sea, una invitación necrológica. De verdad no me gustó, pero ya no tuve tiempo. Hipertrofia del ventrículo izquierdo, hipertrofia del aurículo izquierdo. Entonces, consecuencia de la estenosis, tengo la hipertrofia y va a generar también una hipertrofia del aurículo izquierdo. ¿Por qué? Porque si yo no aumento mi presión, aquí era 3, ¿no? Ahora esta presión ya no va a ser 3, pongámosle 15. Esta va a ser mi presión de aurícula. Entonces, yo aquí tengo ahora una presión de 15 en aurícula izquierda. Acá va a ser 20, ¿no? Aquí va a ser 15. ¿Cuánto va a ser en los vasos del pulmón? 17. Y no dijimos que 7 es normal. Entonces va a empezar a haber filtrado de líquido en el intersticio. Y en la medida que esto vaya aumentando estas presiones en el ventrículo izquierdo, aumentando en la aurícula izquierda, va a llegar un momento en que va a aumentar la presión en el pulmón venocapilar y va a haber edema agudo de pulmón. Entonces, si aquí aumenta, aquí se hipertrofia y aumenta para vencer la resistencia. Bien, aumenta los requerimientos de oxígeno, alteración de la relación entre la demanda de oxígeno, aumentan los riesgos de isquemia. Acá, el aumento de la presión intraventricular, o sea, de fin de diástole, ya dijimos que causa disminución de la distensibilidad, hipertrofia, y esto lleva a una alteración en la demanda de oxígeno. Es muy parecido a esto que mencioné. Acá tengo, ya les había explicado esto, en la diástole las presiones son bien bajitas y en la estenosis van subiendo porque el ventrículo está duro, se rompe la relación por el gradiente que aumenta el gradiente de presión. Aquí tengo la apertura de la aorta y aquí tengo la sístole. Pero vean, son presiones muy altas dentro del ventrículo. 170. ¿Qué tengo acá? Aumento de la presión al final de la diástole. Si no es tratada, provoca A. Esto es con los años. Si nosotros no tratamos esto, bueno, ¿y cuál es el tratamiento? Reducir la presión de fin de diástole a través de una valvuloplastía o colocar un tipo de stent que abra, un catéter que abra la aorta. Pero si yo no puedo hacer esto, le tengo que dar diurético a estos pacientes. Estos pacientes se benefician con diurético. Entonces, el aumento de la presión de fin de diástole, si no es tratada, provoca disfunción diastólica. O sea, hasta acá, disfunción diastólica. Si no se trata, ahora el ventrículo ya no va a poder compensar el volumen sistólico. Y esto va a ser disfunción sistólica. ¿A qué lleva? A insuficiencia ventricular izquierda. Y aquí están los síntomas que ya los conocemos. Edema pulmonar si es muy grave, o disnea de pequeños a medianos esfuerzos y con palpitaciones. Esto fue lo que tuvo
es un paciente amigo que nunca quiso hacer caso en hacerse la valvuloplastia. Y no era dinero. Él tenía dinero. No era tener un seguro. Él tenía el mejor seguro. Era que se le metió el bichito de él decidir qué hacer con su salud. Que pues no era médico. Él leía las aplicaciones, los Google y todas esas cosas y él sacaba sus propias conclusiones. Y la última vez que yo lo vi, le dijimos, señor, tiene usted que ir a su médico. Voy a ir a un cardiólogo alemán, me dijo. Ese debe ser bueno. Oiga, bien, ¿quiere un cardiólogo alemán? Vaya. Un cardiólogo alemán, boliviano alemán, que vive en Santa Cruz. Yo iría mejor uno conocido que sepa, ¿no? Que yo sé que sabe. Yo no sé si sería el alemán. Y el alemán le dijo, no, no pasa nada, esperemos nomás. Se murió a los 3 días. Muerte súbita. Se murió. Se infartó, pues. Era un paciente con estenosis aórtica que era crónico en el rango de los 5 años y nunca quiso hacer caso. Bueno, ¿cómo es el pulso? Resulta de que no se olviden que esto es sístole, ¿no? Esta es la fase de relajación isovolumétrica. Aquí se abre, ¿verdad? Válvula aórtica. Aquí se abre la aórtica. Aquí se cierra la mitad del primer ruido. Contracción isovolumétrica. Fase de eyección. Fase de eyección. Y aquí se cierra la aórtica y aquí es relajación. Miren acá. Durante la sístole yo voy a tener un soplo que va subiendo y va bajando. Entonces, el pulso no puede ser parejo, ¿no? Va a ser un pulso débil, de menor amplitud y pequeño. Ese es el famoso pulso parvus y tardus. Esto es lo que quiero que aprendan. ¿Dónde lo vamos a ocultar? En este pulso, este soplo que es en ascenso y descenso, en el segundo espacio intercostal del lado derecho. Se irradia a las carótidas. Sí, foco, este es el aórtico, ¿no? Aórtico y pulmonar, en el foco aórtico y en la carótida. Cuando estén ocultando, si su paciente no está en fase aguda, pídanle que no respire. No respiro, no tengo. Y ahí lo van a escuchar. Pero ¿cómo es este soplo? O sea, al medio es el mayor ruido. Entonces, esto les van a preguntar siempre en los exámenes. ¿Cómo es el pulso en la estenosis aórtica? ¿Qué se hace cuando hay sospecha? Se pide ecocardio, es el estudio de preferencia, que nos va a evaluar las valvas, el diámetro, si está en fase diastólica, sistólica, si la fracción de eyección es baja, menos de 50, ya está en disfunción sistólica. Todo eso nos va a evaluar la ecocardio. Y para terminar de aprender, les voy a plantear un caso clínico que dice, tiene 76 años de edad, es mujer, con hipertensión e hiperlipemia. Se presenta con episodios crecientes de dolor torácico con el esfuerzo y se encuentra que tiene una presión de pulso estrecha, un soplo de expulsión sistólica de pico tardío, aquí, tardío, tardus, ¿no? Y un pulso periférico débil y retrasado. Bien, yo les mandé ahora en el examen, antes del examen les mandé los pulsos, ¿recuerdan? ¿No se acuerdan? Fíjense en Telegram, mientras yo voy haciendo este dibujito. Dos imágenes les di. Este paciente, en el choque cardiogénico, ¿me encontró? Esta es mi sistólica, ¿lo encontró? Eso. Y, y esto, ¿cuánto es esto? 80, ¿no ven? Ya, 80. Esta, este 120, este 120 menos 80
es de 120 menos 80 igual 40, ¿no es? Esa es la diferencia de pulso. En estos pacientes, este paciente acá tiene 170. ¿Qué dice acá? Presión de pulso estrecha. Entonces tiene que ser menos de 140. Aquí va a ser 130 y aquí va a ser 130 más 30, ¿cuánto es? 160. Ya está. 160 menos 130. Entonces, igual, ya no es lo mismo, ¿no? Entonces ya es estrecho. Entonces, esto ahora va a ser así. Eso es presión de pulso estrecha. ¿Y ahí en qué situaciones estaba la presión de pulso reducida? Menos de 25. ¿Ya? Neumotórax. Tensión. Eso es la actualización del 2023. Son unos artículos que a mí me envían de todos los colegas de Latinoamérica. Por eso se los envío a ustedes. Entonces, presión de pulso disminuye. Bien. Dígame. Esto siempre. Siempre. Usted tiene un paciente que está sangrando o está en shock. Vea, saca la diferencia de cuánto es la presión de pulso, saca su tabla. Si la presión de pulso está reducida, tiene choque cardiogénico, tiene infarto agudo de miocardio, tiene estenosis aórtica y ¿qué más era? Ah, neumotórax espontáneo. Atención. Usted lo oculta y el paciente no sabe qué está pasando. Y puede estar respirando mal y tiene un dolor de pecho, puede ser un neumotórax espontáneo. Ahora, le di la otra tabla, es más de 40 en la sepsis, en las insuficiencias aórticas, ¿no? Entonces, pero lo que yo estoy ahorita haciendo con ustedes es, como estamos en fase de aprendizaje, es recalcarles el concepto presión de pulso reducida. O sea, lo que quiero es que aprendan, porque yo se lo puedo decir desde un segundo. Presión de pulso reducida. Ya, pero decía 25, ¿no? Ya voy a trabajar con lo que sea 25. Ahora sí, ¿cuánto da? Listo, 25, para mantener el concepto. Ya, entonces, esta es una presión de pulso reducida, dijimos, menor a 25. Bien, entonces, ahí está el ejercicio que hemos hecho. Esto es una presión de pulso normal y esto es una presión de pulso reducida. Y aparte tengo ahora un pulso que es periférico y tardío y además tengo un electrocardiograma anormal. ¿Qué voy a ver en el electrocardiograma anormal? Crecimiento de ventrículo izquierdo. La hipertrofia, esta hipertrofia, yo la voy a evaluar en un electrocardiograma. El eje es a la izquierda y acá sí, también se ven, pero no es lo característico. Lo característico de esto es un ABL mayor por la isquemia. Ya. La hipertrofia lo voy a medir por el ABL mayor a 11, por un Sokolov mayor a 35. Ya, esto es lo que yo espero encontrar. ¿Y eso qué me está reflejando? Hipertrofia. Y ahora, para terminar el caso, para que lo terminen de entender, quiero seguir acá. Entonces,
En el caso clínico, quiero que tengan esto. Estoy en fase de sístole, es al comienzo de la sístole, al medio más fuertecito y luego desciende. Eso es un soplo pico tardío. Pico tardío es la puntita. Pico tardío. ¿Ya? Bien, y es en fase de sístole. Entonces, y otro, fíjense el dato que aquí les puse, dislipidemia. Cuando ustedes vean, estén estudiando a un paciente con dislipidemia, tienen que juntar dislipidemia a formación de placas cálcicas. O sea, tener dislipidemia, señores, ya es envejecimiento. De las coronarias, de las aortas descendentes y también de las válvulas. Entonces, por eso el autor da este caso clínico, que no es nomás para tener un degenerativo, no es nomás tener un colesterol normal, hay que tener dislipidemia. Bien, y aquí tengo, ya hemos hecho aclaraciones, ¿no? Y aquí tengo ahora, donde dice, ¿cuál es la causa? Si este paciente tiene 70 años, entonces hay dos causas, ¿no? Las degenerativas, las reumáticas. Pero si este caso clínico tuviera 35 años, 43 años, es por una valvulopatía congénita bicúspide. Entonces, pero en este caso es 70 años, por un lado, y es dislipidémico el paciente que tiene el derecho de hacer una estenosis aórtica por calcificación. Sí. Más, yo creo que degenerativo. Sí, es regla. Esa es regla. Y los de un paciente con bicúspide no le llegan a los. No digo que medicina 2 más 2 es 4, no. Pero la mayor parte de los pacientes con bicúspide no llegan a los 70. Si usted no les hace cambio de válvula. Sí, sí, pero oiga, la tecnología está tan hermosa que meten un catéter, le ponen su aórtica y ahí la dilatan, le ponen una válvula protésica por cateterismo sin operarlo. Hay dos válvulas. Ahorita vamos a ver acá, hay unas válvulas metálicas y hay unas válvulas orgánicas. Ahorita lo va a ver, ahorita le voy a mostrar. Bueno, esto de los ruidos cardíacos ya mencionamos, dice, los ruidos cardíacos son adicionales que se presentan cerca del S1, cierre de la mitral, y el S1 dividido en galope o chasquido. O sea, puede haber un galope. Ya, pero lo que yo quiero que ustedes, digamos, aprendan acá, que está en fase aórtica y que es un soplo que va subiendo y va descendiendo, y que la parte más intensa está al medio de la sístole. Luego dice acá qué datos electrocardiográficos, ya les comenté, la R, en ABL, perdón, se cumple la puntuación de R en ABL, es decir, mayor a 11 milímetros, por ejemplo, y el otro es el Sokolov que les di. Pero, sí, pero, le dice acá R en ABL. O sea, en ABL, la onda R no mide 11, mide 8, 7. Y si ya está crecida, es porque L mira al ventrículo izquierdo. Entonces, toda esa onda de despolarización se acerca a ABL y por eso la ABL crece. Hay más carga eléctrica por la hipertrofia. Entonces, lo que está sensando el electro, mayor tiempo, mayor retardo de despolarización en el ventrículo izquierdo en ABL. Y eso hace que la onda crezca y mida 11 milímetros. ¿Qué datos físicos se correlacionan? Ahora, estos tienen que aprender. Son tres cositas que tienen que saber porque podemos tener una influencia sobre el paciente. Y la palabra es predecir. ¿Cómo yo puedo predecir en qué va a quedar este paciente? Una mayor gravedad de estenosis aórtica incluye en presión de pulso estrecha. Mire, si nosotros vamos a trabajar con el dato que les di, que pasé en el cuadro. Si mi presión de pulso es 25, ya es estrecha. Mientras más estrecha sea, más grave el paciente. Eso es semiológico. No estoy buscando ningún aparato. Es tomar la presión. Si encuentro pulso parvus y tardus, o sea, pequeño y lento, entonces también es otro indicador de que la estenosis es muy importante.
Estamos entrando a un estado grave. Todavía no hemos hecho ecocardia. 3. Componente aórtico disminuido o no inaudible del segundo ruido cardíaco. O sea, bueno, ya cuando estén finos de los oídos, ustedes ocultan en foco aórtico y el segundo, el tum tac, el tac no lo escuchan porque ahí está el soplo. O sea, es un soplo más prolongado, ya eh, acompañado de pico tardío. Ya. Eso, el soplo, tipo de soplo. La estenosis va aumentando, miren. El soplo llega al máximo de forma progresiva más adelante en la sístole. ¿Y eso qué significa más adelante en la sístole? Significa esto. Aquí estaba al medio, ¿no? Ahora el soplo va a ser desde el comienzo. O sea, desde el comienzo de la sístole vamos a tener el soplo. Entonces eso es más grave, porque esto es lo más o menos en la fase evolutiva. Pero ahora ya estamos desde el comienzo está el soplo. La intensidad del soplo no se correlaciona con la gravedad. Ah, esto. Ustedes son junior. Ustedes van a escuchar así, ¡oh! Bien, che, esto está grave. No, lo que escuchen no tiene relación con la gravedad. Pero si el soplo está más cerca del primer ruido, ah, eso es grave. Eso es diferente. Si yo tengo un pulso tardos y paros, eso es grave. Y si yo tengo una presión de pulso reducida, eso es grave. Señor, eso está grave. Usted tiene que ir a cirugía cardiovascular y que lo programe. Converse con su cirujano cardiovascular. ¿Cuál es la causa más probable de esta estenosis? Calcificación. Pero miren esto. Otra causa comprende enfermedad congénita de la válvula aórtica y cardiopatía reumática, pero no es trastorno. Este trastorno, miren, tiende a presentarse en los jóvenes. O sea, bicúspide es más de jóvenes. Por eso fue importante decir la edad. Si la edad del paciente de este caso fuera 46, miren, bicúspide. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Aquí está. Las tres manifestaciones clínicas de la estenosis aórtica son angina. Ya explicamos, en la medida que se va produciendo el aumento de la presión de fin de diástole, se va reduciendo la reserva coronaria. Y estos pacientes van a caminar y van a tener dolor de pecho, angina estable. Entonces, tengo esto. Síncope. Di un ejemplo hace rato. Digamos que su profesor tenga estenosis aórtica. Llega para tomar el examen y sube las gradas a todo dar. Al subir las gradas, los músculos que piden oxígeno, el corazón que pide oxígeno. Como esos músculos piden oxígeno y yo tengo estenosis aórtica, no le puedo dar un volumen sistólico adecuado. Entonces, esos músculos se vasodilatan y ahí hay una vasodilatación general y el paciente hace síncope, se desmaya. Exacto, se altera la demanda de oxígeno porque yo aumenté la demanda metabólica. Entonces el paciente se va a desmayar. Y a eso es otra de las características. Y disnea, ¿por qué? Porque ya la presión ventricular estaba alta, ya la presión en aurícula ligera estaba alta. Ahora empieza a correr el paciente, yo voy a subir mis presiones. Voy a subir mi presión dentro de la cavidad ventricular, auricular y pulmonar y voy a tener fuga de líquido al espacio intersticial y eso me va a generar disnea. Entonces, si yo les pregunto cuáles son los síntomas principales de la estenosis aórtica, son angina, ya no importa que no sean órganos, angina, disnea y síncope. Cuando no se trata, ahora miren, ahora viene ya, ¿y qué pasa con con el paciente que a mí no nos hizo caso? A dos colegas no nos hizo caso. Cuando no se trata, la media de supervivencia es de 5 años en pacientes con estenosis aórtica grave, es decir, de 1 centímetro, relacionadas con angina. O sea, ya la angina es un predictor de gravedad. ¿Se acuerda que decíamos hace rato los síntomas predicen gravedad? 2. 3 años en los que hacen síncope. Más grave si hace síncope. Más estenosis. Exacto. 3 años. ¿Sabes qué me dijo este paciente un día? Aparecí en el piso, me dio mareo, no pude levantarme. Tuvo síncope. Este paciente se murió los 2 antes.
sea, el síncope es un dato predictor importante. 3 años, ¿no? Y 2 años en quienes tienen insuficiencia cardíaca. Este paciente, después del COVID, me dijo, ¿sabes qué? Me canso para caminar. Salí con mi esposa a pasear, fui al patio, y me canso. O sea, cómo este paciente fue dando todas las pautas y nunca nos hizo caso de operarse. Entonces, no necesitan ustedes ser supercardiólogos. Esto es el resumen y lo más importante es que un estudiante de medicina, un médico general tiene que saber. ¿Listo? No, produce el síncope. A ver, porque el gasto cardíaco que usted le da, sí tiene razón, no le alcanza a los músculos y también al cerebro. Se lo roba el cerebro. No da para los dos. Al final no da para ninguno y usted se cae. Lógico. Este paciente va a empezar con síncope, va a tener sus anginas y progresivamente, o sea, si usted no toma medidas. Largo. ¿Bien qué dijo? Sí, 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 y largo. O sea, da tiempo de ayudar. ¿Cómo, perdón, que le corté? ¿Cómo es el nivel cultural? Señora de 70 años de edad, que lee y escribe, y tiene todas sus hijas profesionales. No, no lee ni escribe, pero tiene hijas profesionales. Le digo, señora, hay que hacer cambio de válvula. Hago todo, no quiero hacer cambio de válvula, me puedo morir. Son dos posibilidades que tienen. Vive o muere. Usted no se opera, se va a morir. Cuando quiere operarse, no se va a poder. Los hijos creyeron lo que yo les dije. Obviamente fueron al especialista, hicieron cambio de válvula. Señores, esa señora está vivita, toma el micro, camina, tiene una vida completamente normal. Ese es el precio bondadoso a la toma, a una buena toma de decisión. Aquí está lo que usted me preguntó. ¿Cómo se llama? Julio César. Escuche. El tratamiento efectivo para la estenosis aórtica grave, sintomática, es el reemplazo de la válvula aórtica. Sí, eso no hay duda. Las opciones incluyen reemplazo de válvula aórtica convencional, ya sea mecánica o bioprotésica. La bioprotésica es de chancho. Ya sea una válvula o reemplazo de válvula aórtica transcatéter. Esto es lo último que hay. Esto de aquí, 2, 4, 6, 8, va a haber uno que va a hacer eso. Usted puede ser, porque usted vive en Brasil, va a tener más opciones de entrar a esa residencia. Y admiro a este país, le voy a decir por qué admiro a su país. Porque son 5 veces campeones. No, no, no es por eso. No es por eso. Los admiro porque una válvula protésica está evaluada en 20,000, 30,000 dólares. Usted va por el SUS, que es el seguro igualito que el nuestro, le ponen la válvula. ¿Cuánto paga? 1 peso, que es la ida ya. Los familiares que están acompañando al paciente le dan desayuno, almuerzo y cena. Un trato de seres humanos valiosos. Eso es la relación entre lo que yo digo y hago. Yo amo a mi patria, dice, pero no le doy plata. Hubo un curita aquí, hace 4, ustedes todavía chiquititos, hace 4 años atrás. Pedí el 10% del TGN, que aumente el 10%, en vez de pagarle a las Fuerzas Armadas, que saquen de ahí y le den a la salud. Oiga, lo gustaron al tipo. En el Brasil, usted tiene acceso. Usted le da un infarto a las 3 de la mañana, tiene cardiólogo, cateterismo, ¿qué se llama esto? RM, resonancia magnética, todo. A las 4 de la mañana usted ya está con su catéter. Así es. Eso es redistribución de los bienes de forma adecuada.
Son hartos, pues son millones. Sí, el mismo, parecido, pero este es un stent especial que hace la función de válvula. ¿Qué? No, hay cola, pero el paciente que entra por emergencia ya está. Ah, no, no, el que entra por emergencia, tan, tan, tan. Sí, sí, se llama eso estagio, estagio. Sí, sí. Vi una señora aquí que tenía su disección de aorta. $50,000 y nadie le garantizaba. Fue al Brasil, no sé cómo hizo, era ciudadana brasilera ya, tenía el SUS, no sé cómo hizo. La cosa es que tenía alumnos que ella los había tratado bien cuando vinieron a estudiar los brasileños acá, les daba cena, comida, les vendía, pero al parecer les daba un buen trato, que de cariño le hicieron entrar en el programa del SUS brasilero. Le pusieron la prótesis, quedó perfecto. Plus, ¿ahora qué hago? ¿Dónde? Estoy, ¿qué es share en inglés? Dejar de Ya, compartir. share es compartir, ya. Ahora, Ahí,